se escuchan las campanas, mi pueblo se ve a lo lejos, caminos de arriero y hacha, de poncho, ruana y sombrero. Contratación es el lugar del planeta donde realmente me siento en mi tierra. Yo soy muy como pueblerino, yo no sé qué será, pero vivo encantado de estar en Contratación a toda hora. A la gente le cuesta creer que lo que se cuenta de Contratación es cierto. Estamos cargados pues de mucha historia y siento que es un municipio que vale la pena conocer. Soy contrateño orgulloso, santanderiano berraco, me gusta comer hormigas, chorizos, yuca y guarapo. Yo soy de Contratación, aunque mis documentos digan otra cosa, yo soy de Contratación. Con mis documentos pasa lo mismo que pasa con muchos contrateños que fueron registrados en otra parte, tratando de borrar un poco ese hilo que lo conecta a uno acá con Contrata. O sea, durante mucho tiempo el estigma por ser contrateño fue muy fuerte. Entonces, a otras generaciones decir que eran de Contratación significaba que le cerraran las puertas. La gente no quería decir que era de Contratación, porque cuando iban en una ciudad a pedir un trabajo o algo, decían, ¿de dónde es usted? De Contratación. Entonces ya estaban como estigmatizados y no los recibían. Si usted la esconde, usted más estigmatiza. Sí, más está estigmatizando. No, contémosla y demostremos que ellos se pueden incluir, que tienen es una persona igual a las demás. O sea, no tenemos que esconder nada. La razón de existir de Contratación son los enfermos. Ellos fueron los que dieron como el inicio para que esto empezara como a vivir. Entonces ellas son como la clave para que esto exista y nunca se van a poder como apartar. O sea, entonces hay como que, yo creo que hace falta mucho como engrandecerlos más y sentirlos como más parte de la historia. Este pueblo tiene una historia dura, pero es una historia que cuando se cuenta completa hasta nuestros días, es una historia de superación. La enfermedad de Hansen es una enfermedad pues, de las más antiguas. Antiguamente pues, está mal estigmatizada porque pues, siempre se habla como que si fuera un castigo, realmente siempre la gente le ha tenido miedo es porque pensamos que es un castigo. Algunos vinieron acá por la fuerza, o sea, no es que tuvieran la intención de venir acá, sino les tocaba. Anteriormente descubrían que una persona era enferma de Hansen, le decían, usted se va por su gusto, bueno, lo mandamos con un policía. Bueno, señores y señoras, ustedes saben que la misión era acompañarlos hasta acá. Deben pasar ese puente, atravesar el río, ubicarse en la parte de la allá. Miren a ver cómo sobreviven. Lo único que saben es que ustedes ya ahí no se pueden devolver. El siglo antepasado decide colocar a los enfermos de lepra en una zona. ¿Sí? Ellos quedan a orillas del río Suárez y por esos días este país vivía en lo que la historia narra como la patria boba. Entonces, mientras se daban una cantidad de conflictos en el país, se olvidan de estas personas que tenían allá a orillas de ese río, que están en unas condiciones muy, muy difíciles. Y un grupo de ellos decide salir a explorar y encontrar un sitio que ellos consideraran mejor para vivir. Pienso que este es un lugar perfecto para hacer por ahora un refugio, para descansar por lo menos unos días. ¿Están de acuerdo? Agua de Dios es un municipio de Cundinamarca, Colombia, ubicado en la provincia del Alto Magdalena a 114 kilómetros de Bogotá. Su fundación se debe a las políticas de aislamiento para las personas afectadas por la enfermedad de la lepra y se efectuó el 10 de agosto de 1870. Hoy tiene 10.995 habitantes, de ellos 242 enfermos de Hansen.
Contratación es un municipio de Santander, Colombia, ubicado en la provincia comunera a 103 kilómetros de Bucaramanga. Su fundación se debe a la tradición colonial de segregar a los leprosos en 1869. Para el año 1906, el presidente Rafael Reyes declara Contratación como corregimiento destinado para el reclusorio de enfermos de lepra. Hoy tiene 2.900 habitantes, de ellos 250 enfermos de Hansen. Según la Ley 14 de 1907, la lepra es una enfermedad considerada como azote divino o calamidad pública. Nuestro municipio, a pesar de haber surgido como en una época de dolor por la enfermedad y todo eso, pues también han sido los enfermos los que obviamente nos han movido a través de sus ingresos y de sus cosas. Durante muchos años, hasta 1962, esto fue un lazareto. Tenía moneda propia, el enfermo que llegaba acá le cambiaban su cédula de ciudadanía por una cédula que era conocida como la cédula de enfermo. Aquí todo el que llegara con el bacilo de Hansen, fuera chico, grande, viejo, como fuera, le daban una cédula larga ahí que la llamaban el fuelle, tenía una foto y decía: este paciente llegó aquí en el año tal y tal y tal. Esa había que conservarla para todo lo pertinente con asuntos oficiales. Como valor del recordatorio, por su origen, que ella fue hecha solo para pagar enfermos de lepra. Y la blanca es de 1921. Estas dos blancas son 50 centavos, hechas en 1921. La amarilla hecha en 1928. Y las de 10, de 5 y de 2 y de centavo son hechas en la misma nominación. El relato del lazareto es que esa era la moneda que se utilizaba para nosotros los enfermos. Pero si uno se iba con un permiso a ir al Socorro, a Bogotá o a Vélez, a Bucaramanga, entonces había que cambiarla y le cambiaban a uno por la nacional. Desde el cerro, la Virgen Patrona, como madre, bendice y protege a su amado y devoto pueblito, que allá lejos parece un pesebre. Entonces usted acá puede venir y sentarse en la piedra de los aburridos. Y sentarse ahí y conocer la historia de este pueblo. Y luego ir y pisar la piedra del Matacho y conocer esa historia que está ahí. Salir alrededor y disfrutar estas montañas que fueron en otra época barreras que impedían que los enfermos pudieran salir de este pueblo. Y ya quitaron los retenes, dijeron: ¿para qué? ¿Para qué atajamos que se salgan o para qué atajamos que los otros entren si no se ve que causen ningún perjuicio? Y la que se da más en Colombia es la transmisión vía aérea. O sea, nosotros respiramos el bacilo de un paciente que está con la enfermedad sin tratamiento, ¿sí? Cuando los pacientes no los tenemos en tratamiento, pues ellos sí ese bacilo podemos respirarlo y infectarnos. Lo que sucede en esta enfermedad pues es que no todas las personas tienen la posibilidad de enfermar, es muy pocas las personas, casi que es un 5% solo de las personas que podemos hacer la enfermedad, y en su mayoría porque tiene una connotación genética. Eso del contagionismo, como cuando hicieron esto con esos achaques de qué tal. Entonces todo ese tren, toda esa cosa se fue en vano, porque para después tener que decir que no. Como el que condenan a la cárcel 10 o 20 años por calumnia, para después decirle: vaya para la casa y perdone porque nos equivocamos. Es una enfermedad del otro mundo, es simplemente una enfermedad que es producida por un bacterio, una bacteria que es hermana del Mycobacterium tuberculoso, solo que esta sí afecta muchísimo el sistema nervioso periférico, entonces nos va a producir lesiones, nos va a producir unas discapacidades, unas secuelas. Entonces esas secuelas son las que la gente
O sea, a la gente le tiene temor a ver esas secuelas en sus manos, en sus ojos, en sus pies. Entonces, esto ha hecho que estigmaticen muchísimo la enfermedad. Que yo digo que ellos se deben sentir como reyes, o sea, porque usted le aseguro que le lleva un enfermo de lepra a otro lugar y así la gente sepa que no es contagiosa ni nada de eso, le van a sentir cierto escrúpulo. Aquí es como cualquier persona del común, o sea, aquí usted puede estar con un enfermo de lepra y con un sano y es el mismo trato, todo igual. Nació por ellos y si ellos no están, pues desaparecerá y así empezará. Si el municipio no genera a tiempo de pronto como un contrapeso en la parte de economía, pues obviamente nos vamos a ver condenados a desaparecer. No quisiera obviamente que el municipio desapareciera nunca, sino que quisiera que fuera un municipio que con los años fuera tomando mucha más fuerza y más reconocimiento a nivel nacional. Yo creo que Contratación, al igual que Agua de Dios, son municipios privilegiados porque vaya a un municipio y escasamente están los 10 de la alcaldía y por ahí los 10 profesores. Y tal cual, caja agraria, bueno, lo que haya. Entonces usted cuenta con sus manos 20 empleados. Contratación, fuera de su alcaldía, de su colegio, tiene como 300 subsidios, que son 300, como si tuviera una empresa que tuvieran 300 sueldos mínimos. Entonces, pues eso mejora la economía de un municipio. Nosotros como municipio no tenemos mayores fuentes de empleo y pues es el sanatorio precisamente como la gran captadora de empleados acá. Y pues igual los enfermos de Hansen, a ellos el gobierno les otorga una ración. Y esta ración entonces, ¿qué pasa? Es la que mueve la economía directamente porque pues ellos son los que están en constante compra y venta de bienes, servicios, cosas. Cuando se crearon los lazaretos, lo primero que se hizo fue dar una ración. Entonces, lo que hacían en esos lazaretos era que les enviaban ración. Ración era que a cada paciente le daban un mercado. Después ese mercado se volvió una ayuda económica. Entonces, Contratación tiene 1040 enfermos. En este momento hay como 900 algo. ¿Y en dónde están entonces? Dirá usted. Lo que pasa es que como ahora ya no es prohibido, ya no es obligatorio, que se queden aquí en el lazareto. Entonces, la mayoría está en todos los departamentos de Colombia y desde acá y pertenecen aquí a la jurisdicción de Contratación. Hice un diagnóstico en una región donde llevaba más o menos 20 años sin haber hecho un diagnóstico, en una parte con un silencio epidemiológico, porque precisamente a los municipios que me están enviando ahorita no tienen pacientes. Y entonces, que uno haga esos diagnósticos, pues uno se acuesta feliz, dice no. Y ellos mismos, allá los médicos, quedaron felices de ver que esa señora que se sentaba todos los días con ellos ahí, no tenían ni idea de que tuviera la enfermedad. Es que nomás con solo verlos, Olinto ya es experto en esa vaina, con solo verlos ya dice usted tiene o no tiene la enfermedad. Pero excelente, a mí esa labor me parece excelente que lo hagan. La idea es acabar con la lepra en el país. Pues infectados tenemos como unos 360 y algo, 368, por la caracterización última que se hizo, más o menos 368. Pero realmente en los albergues no hay sino como 70 personas, ¿sí? 70 personas entre mujeres y hombres. Y pues que se transiten en Contratación a través de un año, o sea, que en un año, o sea, cuántos pacientes me van, porque allá van muchos pacientes de todo el país a hacerse en consulta. Más o menos son 350, 400 pacientes que están, o sea, yendo a consulta. Hay 120 empleados que sirven en el sanatorio y enfermos sabemos actualmente unos 150. Es decir, que en unos 10 años quizá hayamos menos enfermos. ¿Ustedes me entienden? Menos enfermos que empleados por razones de que el enfermo por vejez o tal va sucumbiendo, algunos de pronto se van
Vienen algunos enfermos de afuera, pero vienen únicamente y reciben aquí un tratamiento que les suministran y les hacen un papeleo para que reclamen su subsidio mensual afuera y vuelven y se van. El pueblo en el censo antepasado teníamos 5.200 habitantes. En el pasado 3.826. Y el censo que hicieron en este año no han dado los datos, pero de acuerdo con la estadística que tiene el DANE, dice que vamos a ver 3.400. O sea, cada día menos. Y eso se ve reflejado en el colegio también. Una de las causas es que ya los enfermos no llegan a permanecer acá en el pueblo. O sea, muchos vienen, reciben su tratamiento y se van. ¿Sí? Antes el enfermo que llegaba pues se quedaba acá y era una nueva familia, por así decirlo, que se iba creando. Eso hoy en día no se está dando. Cuando no exista el sanatorio, porque no existen los enfermos, esa plata que los enfermos ganaban y que se quedaba aquí en el comercio, ya no existirá y irá a hacer falta. El dinero de los sueldos de los empleados que venden nosotros, que ya no exista, pues imagínese usted, esa es la mejor entrada que tiene el comercio contrateño y es posible que sufriría una mengua. Vamos a suponer que en el año, si habemos 150 enfermos, y que en el año mueran 10 enfermos, ¿en cuántos años se nos habrán acabado los 150? ¿En qué? ¿En 15 años? En 15 años ya esto no existirá como sanatorio. Sí, yo pienso que en un futuro esto va a terminar, tiene que terminar, todo está apuntando, el plan estratégico, la Organización Mundial de la Salud quiere que eliminemos esto ya cero casos de niños, cero casos ya de... lleva en conjunto de eliminar tuberculosis y eliminar lepra, entonces en 30 años tenemos que ya haber cerrado el chuzo. Cada uno de esos que gana un sueldo, en alguna parte de contrata la gastan, que en la alimentación, que en el arriendo, que en lo que sea, en servicio y todo, pero esa economía que se queda aquí. Entonces sí sería grave para nosotros. Por eso yo digo que hay que buscar otra solución, o sea, sabemos que eso va a pasar, tenemos que adelantarnos. Esta historia que le estoy contando y que comenzó en la llegada aquí a Contratación y la Fundación, en la década de 1830 en adelante, ya en 20 años, lo que yo les decía, en 20 años será historia, como dicen los locutores de los partidos, cuando el partido se termina y el árbitro da el último pitazo. Este partido ya es historia. Sí, realmente ha disminuido el número de personas que habitan acá o que habitamos acá en el municipio de Contratación. Pero pues, de todas formas siento que así como se van, siempre hay alguien que quiere volver a Contratación. Le hice una composición o especie de himno que decía en alusión a los 100 años. Una de las estrofas decía: son 100 años en Contratación, tierra linda que me vio crecer, enclavada como una esmeralda en las breñas del Gran Santander. Es porque creamos una propuesta de cómo convertir a Contratación en el primer parque histórico-cultural del mundo en homenaje al enfermo de Hansen y a botarle corriente a eso, ¿cómo sería con los chinos? Ahí, ¿usted qué opina? ¿Cómo se lo imagina? Lo mejor que usted pueda, o sea, no se vale soñar en pequeñito, a lo grande. Entonces nosotros con las TIC tratamos de revertir todo eso, ir creando como esa cultura de que la gente sintiera y fortaleciera el sentido de pertenencia por el lugar. No, pero además de eso también, por ejemplo, con Facebook era bueno porque creábamos álbumes de la época del Lazareto y ellos empezaban a entrar y cuando se descubrían en alguna foto o algún familiar colocaban los pie de fotos ahí y todo eso fue también valiosísimo y impactó bastante. Pero yo soy muy optimista, yo creo que sí se puede y que va a haber un cambio y que va a venir mucha gente también. Vamos a ver, ¿no?
Acá, digamos que hasta ahora están empezando algunas iniciativas y en los últimos años ha sido, digamos, bien interesante ver cómo hay quienes se han animado a arrancar sus proyectos propios produciendo chocolate, produciendo lácteos. Hay un movimiento grande de empezar a hacer cosas por sí solo. Este es un municipio que durante mucho tiempo dependió de otros y eso está empezando a cambiar. Entonces, en última, yo digo que lo de la historia es como tratar de mantener viva esa historia, o sea, que la gente no olvide lo que pasó, pero tampoco que nos echemos a morir por eso, sino que lo visionemos como algo que puede ser también como una forma de atraer gente. Ya hay gente que viene a conocer a Contratación por la historia también, y vienen y preguntan, y hay muchachos que estamos preparando para que les cuenten de la historia de Contrata y todo. Bonito ahí. Yo decía que eso que una vez fue dolor para nosotros, o sea, que como un lado oscuro, por decir la parte del Lazareto, que en unos 10 años va a ser la razón de vivir de muchas familias contrateñas, en la medida en que se fortalezca el turismo histórico-cultural. Creo que hay que contar la historia completa, contar esa parte dura que tuvimos que vivir, que nuestros abuelos, nuestros padres tuvieron que vivir, pero también contar cómo fuimos capaces de construir esto que es hoy en día un municipio que puede ofrecer historia y mucha naturaleza para disfrutar. Para mí Contratación es pues mi vida, es el municipio que me ha visto crecer, el que me ha formado. Es un municipio que tiene una alegría y una gente pujante, muy trabajadora. Vivo encantado de estar en Contratación a toda hora. Llego a una ciudad y ya los 2 días, si es muy largo, ya los 2 días tengo ganas de venirme y todo eso, o sea, no me amaño ni... Pues me gusta estar acá. Y yo no sé si será porque es Contratación, porque seguramente en otro pueblo no me pasaría lo mismo. Sí, soy feliz. Realmente a mí me gusta mi trabajo y la alegría más grande es todos los días poder enseñar todo lo que ellos me enseñan, porque los que más me enseñan son los enfermos. Mi hermana, mi abuelo, mis abuelos, tíos, primos. Tengo 16 casos más o menos en la familia, entonces pues uno hace parte de esa familia de la enfermedad. Vamos a tener Contratación algún día sin enfermos también, como está pasando ya en algunos países. Y para contar la historia lo vamos a hacer a través de la memoria histórica, con cosas como estas, como un museo, como lugares especiales, como las esculturas. Inclusive dentro de la propuesta que le estaba contando teníamos también que deberíamos cambiar los nombres de las calles por personas que hubieran sido significativas para la época del Lazareto o algo así. Pero sí, en la historia de este pueblo no se va a borrar nunca. Aquí, estando aquí, hice esta canción que grabaron ustedes, que se llama Contrata Bonita y que dice: Contratación, tierra grata, pueblito de mis amores, donde los ángeles vienen a pasar sus vacaciones. Pero esto con música, ¿no? Allá en mi gran Santander hay una tierra bendita que entre los cerros se asoma, es mi Contrata bonita. Contratación, tierra grata, pueblito de mis amores,